Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Yo estaba prestando atención y hoy cuando adoramos al Señor, más que el Señor manda el fuego, el Señor manda la lluvia. Hubiese pedido porque nos estamos cocinando y yo que estoy un poquito pasado me estoy muriendo de calor. Pero bueno, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a hablar sobre la identidad. Orando al Señor, le pedí una palabra para este tiempo, una palabra que el Señor me hablara y me diera específicamente. Y justo, bueno, la recibí hace unas semanas y por una cuestión de salud que me enfermé y me agarró un resfrío y no podía ni hablar. Vine al culto, pero no podía ni hablar. No pude predicar. Pero bueno, este es el tiempo que el Señor ha elegido. Vemos en las noticias y vemos en la sociedad que realmente hoy se está viviendo un caos. Estamos escuchando la voz del Señor que nos viene hablando de que los tiempos se vuelven difíciles, que se están volviendo nación contra nación, nos decía el Señor Jesús, y hoy lo vemos, que hay plagas, hay terremotos, hay rumores de guerra, y realmente el mundo tiene un caos. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad propia. Y una persona o una nación que no tiene identidad se vuelve totalmente agresiva, se sale de los parámetros de moralidad correcta y empieza a vivir lo que hoy vemos en la sociedad. Pero no solamente como nación, sino como individuos. Hoy se ve mucho, cuando caminamos por la calle, gente que tiene problemas con su identidad, que no saben realmente quiénes son, que no tiene sentido su vida. Por eso encontramos hoy como nunca hablar de depresión, ya desde hace unos años, encontramos hoy como nunca hablar a las personas de estrés. Si se puede bajar un poquito el retorno, por favor. De estrés, vemos que las personas viven una vida como se les enseñó, quizás antes no pasaba tanto porque las cosas eran claras. Cuando mi abuelo fue criado, cuando mis padres fue criado, las cosas eran claras y la persona es así, el hombre es así, la mujer es así, esto es lo correcto. Y hoy no se ve eso. Hoy la gente decide cuál es su propia identidad, decide cuáles sus propios gustos, o nace varón y se siente atraído a una identidad diferente a lo que su cuerpo refleja. ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque no saben quiénes son, no encuentran sentido al que vivir, no encuentran razón en su diario vivir y se abrazan a diferentes modas, a diferentes circunstancias, a diferentes personas. Encontramos personas y no podemos entender a veces cuando hablamos una pareja que vive y son, como hoy le dicen, tóxicos y se maltratan, y vos decís, ¿por qué siguen así con esa violencia? Y no, porque sin él no soy nada, y se abraza a la persona, pero no ves cómo te deja, no ves cómo te trata, no, pero si me deja me muero, te dicen, y no puedes entender. Nosotros hoy desde este punto de vista lo entendemos, pero no pueden ellos entender que su identidad no está ligada a una persona, no está ligada a tus hijos, no está ligada a tu esposo, no está ligada a tus hermanos, a tus padres. Tu identidad es tuya, es propia, y es lo que tiene que ser formado, es la necesidad de llenar el vacío del alma que tenemos, y el único que puede llenar el vacío en el ser humano, ¿quién es? El Señor Jesús. Dice la palabra, y hemos escuchado muchas veces, que Él es el que nos da nuestra identidad. Es Él el que llena ese vacío con el que el ser humano nace y lo quiere llenar con diferentes cosas, con diferentes actitudes, con droga, con violencia, con pecado. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, vemos que todo lo demás ya pasa de costado, queda de lado, y empezamos a vivir una vida completamente diferente, no conforme a lo que uno piensa o lo que uno cree, sino a lo que el Señor me dice que soy y a lo que el Señor establece en su palabra que tiene para mí. Nosotros hoy, a la hora de preguntar qué es identidad, el diccionario lo define de la siguiente manera. Dice que son los rasgos de un individuo que lo caracterizan frente a lo demás. Son los rasgos que tienen las personas que te caracterizan frente a los demás. Eso es identidad. Es como la huella digital del alma es tu identidad. Es, por así decirte, un ejemplo burdo, un sobrenombre. Vamos a poner, a mí me pueden decir el petizo. Y por ahí, si yo lo creo y acepto eso, va a empezar a formar parte de mi identidad y me va a empezar a afectar lo que los demás digan que soy por no tener un propio concepto
de uno mismo. Entonces, nosotros sabemos cuál es nuestra identidad. No nos define un nombre. Yo no soy Roberto, no soy un número de documento solamente. ¿Es parte? Claro que es parte. Pero no soy solamente el papá de Malena ni el esposo de Damaris. Soy algo mucho más. Y vos estás en esta mañana adorando al Señor también y le abriste su corazón y lo aceptaste como Señor y Salvador. También tenés una palabra que el Señor mismo la define para tu vida. Que sos un hijo de ¿quién? Sos un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Eso es lo que Él te da. Eso es lo que Él te ofrece y que nosotros debemos aceptar. Eso es lo que debemos predicar para que las personas entiendan que la identidad que viven no es realmente la que corresponden, sino que si abren su corazón y están dispuestos a ver a la cruz del Calvario y la aceptan y se arrepienten de sus pecados, el Señor también les da esa identidad de ser un hijo de Dios. Ahora bien, dijimos que la identidad es los rasgos que nos caracterizan. Y dijimos también que somos hijos de Dios. Y tiene que haber rasgos que nos caracterizan como hijos de Dios. Personas que se acercan al Señor, que buscan al Señor, que reflejan a Cristo. Cristo nos da su identidad. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. Ahora, la pregunta es bien, y más me conlleva a mí personalmente y a cada uno la debe hacer personal, ¿por qué en diferentes áreas de nuestra vida no se refleja la identidad de Cristo? ¿Por qué todavía hay diferentes etapas, diferentes actitudes, diferentes pensamientos que no reflejan la identidad de Cristo, siendo que yo acepto su identidad y que me arrepiento? ¿Por qué estamos cansados? ¿Por qué estoy agobiado? ¿Estamos tristes? ¿Por qué las emociones y el carácter nos controlan muchas veces? ¿Por qué frente a los demás a veces actuamos de una manera diferente y después viene el Espíritu Santo y nos marca, eso no es correcto, eso no es así? ¿Por qué suceden estas cosas? Y la otra pregunta es, ¿no será que quizás les estamos creyendo demasiado a lo que vemos y no estamos tomando muy en cuenta lo que el Señor nos da? Para ejemplificar un poco mejor, yo entiendo que el Señor me da la identidad, entiendo que Él me da su propia identidad, ¿y por qué no lo puedo reflejar? Porque en áreas sí, obviamente, no en todo, pero en algunas cosas sí y en algunas cosas no. Quizás sí soy servicial y empiezo a amar a los demás, pero quizás no puedo tener el control en mi matrimonio o frente a mis hijos actúo de una manera diferente y de mi casa para afuera soy una persona, pero de mi casa para adentro soy otra. O soy una persona que ama al Señor y me lleno hablando de la boca del Señor y realmente de corazón y lo busco y oramos, pero alguien me encierra con el auto y lo primero que hago, lo sigo. Esa suele pasar seguido. Entonces, ¿por qué surgen estas cosas? Si sabemos que está mal y nos tenemos que preguntar, justo había un lema que fue una campaña muy fuerte en Estados Unidos, que te daban una pulsera, un collarcito, y tenía las siglas de la pregunta, ¿qué haría Jesús? Cuando entres en un problema, mirá la sigla y decía, ¿qué haría Jesús? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y no obraría así. Yo tampoco, Señor, que obrar así. Porque si somos sinceros, en lo que conocemos cada uno, que fallamos, no lo queremos para nuestras vidas. Queremos tener la identidad plena de Cristo. Y Cristo te da la identidad. Él te da las actitudes y la aptitud para vivir una vida en bendición, en fortaleza. Él te da la capacidad que vos y yo no tenemos. Y vamos a leer en Romanos, mientras lo ponen en la pantalla, o si lo quieren buscar, capítulo 6. Vamos a leer un pasaje y seguido vamos a leer otro, que dice así. Dice el Señor en Romanos capítulo 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y seguido te quiero leer otro pasaje de Efesios capítulo 2, que dice así el apóstol Pablo también. Por tanto, versículo 19, capítulo 2, por tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no sos un mundano, ya no sos una persona que nació en la familia tal, sino que al
recibir al Señor, ahora sos un hijo de Dios, ya no sos extranjero, ya sos pueblo de Dios, ya no sos advenedizo, sos parte de la familia del Señor, sino que son conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra es Jesucristo mismo. En Cristo, todo edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite el Espíritu Santo. Y esto es parte de la respuesta a la pregunta que estábamos hablando recién. En Cristo dice que somos edificados. En Cristo aceptamos al Señor y el Señor hace su obra en nosotros. El Señor empieza a hacer un edificio, pero como todo edificio lleva tiempo. Cuando alguien va a edificar, primero hace los cimientos, cava, bueno, no sé mucho de construcción, pero me imagino que cava, hace los cimientos, empieza a poner ladrillo, hace una parte, después va levantando otra pared. Y muchas veces en nuestra vida, en la obra del Señor la vemos, porque el Espíritu Santo está haciendo, si miramos al pasado, está haciendo la obra en nosotros, y quizás de todo el terreno que tenemos ya tenemos una habitación bien hecha, linda, alumbrada, decorada, y en las otras partes está puesto el cimiento, en otra todavía está cavando el pozo, en el carácter quizás todavía tengo el cimiento, y en la hora de ayudar a los demás y ya tengo la casa hecha, a la hora de orar tengo ya todo alumbrado, con todo realizado mi terreno, pero a la hora de la responsabilidad, qué sé yo, en la casa del Señor, por ejemplo, ¿no? Digo, todavía tengo media pared. Entonces va siendo una obra que se va siendo edificada en nuestras vidas, pero el Señor sí consagró el terreno, tu vida, mi vida, para que tengamos comunión, para que el Espíritu Santo habite. Así que si queremos vivir en la plenitud que Cristo nos da, en su identidad, hay que trabajar 3 aspectos como cristianos, como creyentes, y tenemos que tener en cuenta 3 enseñanzas que voy a dar hoy, y son las siguientes. Tenemos que trabajar en el pasado, en la restauración que el Señor dio en la cruz del Calvario, en el presente, en la reconciliación con Dios, y en el futuro, en la consolidación. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor sea que nos siga hablando y nos siga enseñando, porque Él es el que nos da su identidad. Señor, te damos gracias, Padre, por poder estar en tu casa. Señor, te estamos adorando, exaltando, Señor, y nos gozamos. Hemos sentido tu presencia, Señor, y nos sigue hablando en este momento, Señor, porque tú quieres que vivamos en plenitud en tu identidad, Señor. Señor, por eso te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que sea buena tierra, Señor, este terreno donde tú puedas edificar un templo, Señor, y tu Espíritu Santo habite, Señor, y también podamos ser refugio para todo aquel que está necesitado llevarle una palabra de vida, Señor, teniendo una identidad sana, reflejando a Cristo con nuestros actos, Señor, que las personas te puedan ver a ti, Señor, y abran sus corazones hacia ti, Señor, y así tú los restaures, tú los sanes, también le des, Señor, identidad y extiendas tu obra. Señor, usa mi vida también, dame claridad, Señor, y certeza a la hora también de dar esta enseñanza, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver primero el primer punto de esta enseñanza, que es una pregunta, y la planteo así: ¿cómo está la restauración en nuestra vida? ¿Cómo está la restauración que Cristo dio en la cruz del Calvario y que nosotros la aceptamos en nuestra vida? Restauración es cuando algo vuelve a tener su misma función y la misma eficacia y la misma estimación que tenía antes de ser, por cuestiones del tiempo, de la vida, de ser dañado. Por ejemplo, un edificio, lo edificamos y cada tanto tenemos que ir restaurando la pared porque el tiempo, la lluvia, el calor hacen que se vaya rajando las paredes, que vaya teniendo alguna grieta, algún pollito, pero nosotros vamos restaurando y vuelve a tener valor. Este edificio, si nosotros no le hacemos mantenimiento constantemente, es un edificio que tiene muchos años, entonces, ¿qué pasa? Empieza el tiempo a afectar, pero constantemente lo vamos restaurando y lo vamos cimentando, edificando, fortaleciendo, para que no pierda valor, para que cumpla la función. Entonces, el punto es que nosotros también recibimos, cuando aceptamos al Señor, la restauración de Él. ¿De qué me dirás la restauración? Cuando Adán pecó, Adán fue creado para tener comunión con Dios, y vos y yo fuimos creados para estar en comunión con Dios.
Pero ¿qué pasa? Al pecar a Adán y toda la humanidad por medio de Adán, salimos de ese propósito. Y al salir de ese propósito, y el pecado nos empezó a dominar, y al tener pecado, Dios es un Dios santo y no podía tener relación con un ser pecaminoso. No estaba en su naturaleza, pero Él mismo hizo un sistema en la antigüedad, pero también Cristo vino a cumplir esa función de darse Él como sacrificio por nosotros para que nosotros volvamos a tener restauración con el Señor. ¿Se me está entendiendo? Amén. Lo ejemplifico por si alguno no me entiende. Vos sos un auto, sos creado, este es mi ejemplo que siempre uso, uno de mis favoritos. Vos fuiste creado un automóvil, pero vino por alguna situación uno y te sacó una rueda del tren delantero, de la parte delantera, y te puso una rueda más chica. Entonces, ¿qué va a pasar si vos manejás ese auto y le soltás el volante? Se va a inclinar para el lado donde tiene la rueda más chica. ¿Por qué? Por una cuestión de lógica e inercia. Tenés dos ruedas, una más chica, va a tender a hacer eso. Cuando el ser humano nace sin Cristo, nace como un auto con una rueda más chica, inclinado al pecado. Como está inclinado al pecado, las consecuencias van a ser diferentes. Inclinado a darle la espalda al Señor, a vivir su vida como uno quiere, y las consecuencias van a ser diferentes. Algunos van a mentir, otros van a maltratar, otros van a robar, van a ser diferentes, todo es pecado. Pero cuando aceptamos al Señor, viene Jesucristo, te saca esa goma y te pone dos de la misma altura, para que vos ahora puedas andar derecho. Entonces volvés a ser restaurado y podés volver a andar derecho en el Señor. Eso es la restauración, volvés a tener estima, volvés a tener valor. Entonces, tenemos que entender que el Señor nos da restauración y Él hace las cosas completas, pero también hay una parte importante, que Él hace la obra completa en lo que nosotros le entregamos. Si vos aceptás al Señor como Salvador, Él va a hacer la obra en tu vida. Si vos le entregás tu carácter al Señor, Él va a empezar a hacer la obra. Si vos no le entregás tu matrimonio porque decís que vos lo podés manejar, vos estás haciendo la obra. Y en esa área de tu vida no está habiendo restauración. Si vos no le entregás tus emociones, si vos no le entregás una situación pecaminosa al Señor, eso te sigue dominando, porque muchas veces, y nos pasa a los adultos, que nos creemos maduros para manejar ciertas cosas y no decidimos ceder y no decidimos morir en ciertas áreas, y por causa de que no morimos en esas áreas, nos siguen dominando al día de hoy. Por causa que no le entregamos al Señor, y me he cansado muchas veces de escuchar gente que aún en Cristo sigue viviendo maldiciones generacionales que estaban en su abuelo, en su tío, y se repiten hoy en su persona. Eso es porque no se lo ha entregado al Señor. Por eso el Señor todavía no has podido ver la obra del Señor en esa área. No es que no la quiera hacer, Él la quiere hacer y Él la da, pero vos se la tenés que entregar. A mí me ha pasado situaciones con el carácter también, y que digo, bueno, siendo cristiano, tantos años en la iglesia, y veo que a veces me domina alguna situación y salgo y digo, no, Señor, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor me reta y me dice, es porque no me lo entregaste. Porque para entregarle al Señor significa que no lo quiero dominar más y que acepto lo que Él dice que tengo que hacer. Y Señor, para mí me cuesta meter la otra mejilla si alguno me hiere. Y bueno, porque todavía seguís siendo vos y no moriste a eso y no dejás que viva Cristo en esa área. Y así en diferentes áreas yo creo que el Señor en esta hora te está mostrando en qué lugar y en qué áreas nosotros todavía seguimos obrando en lo natural. Con mis hijos sigo obrando en lo natural. Estoy repitiendo lo mismo que odiaba que mi padre hacía conmigo, lo estoy repitiendo con mis hijos. Lo estoy repitiendo con mi esposa. No puedo dominar esto, pero sí he recibido del Señor y recibo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habla. Y he orado y recibo. Y vamos a orar acá y me dan palabra. Y vivo una vida y tengo esa certeza de que soy un hijo de Dios, pero esto sigue estando en mi vida. Bueno, es hora de entregárselo al Señor para que el Señor pueda restaurar esa área en tu vida y en la mía. Siempre cuando uno da una palabra, el Señor al primero que nos habla es a nosotros, así por lo menos nos enseñaban. Y yo creo que el Señor también, así como te está hablando a vos, me está hablando a mí. Las cosas guardadas del pasado son las que hoy nos dominan. Hoy sois lo que sos, porque todavía el pasado y cosas del pasado no ha sido entregado al Señor. Hoy somos el reflejo del pasado. Las cosas buenas y las cosas malas te llevaron a ser quien sos hoy. Ahora, hoy es el tiempo de que ese pasado quede sano, entregárselo al Señor y decir, bueno, esto es hasta ahora, Señor, yo me voy a ir de este lugar totalmente sano, restaurado, y Señor, con esa capacidad de perdonar, con esa capacidad de soltar, con esa capacidad, Señor, de recibir también el perdón y la corrección. Debemos creer en la obra que Cristo hizo en nosotros y debemos esforzarnos
en aplicar el dominio propio para así rechazar las actitudes y los pensamientos que van a venir. Poder decirle al Señor, como fueron los leprosos y le dijeron, Señor, mirá, tenemos esto, ¿me puedes limpiar? ¿Me quieres limpiar? Y tiene que ir Roberto con esta situación, mirá, Señor, tengo esto con las personas, tengo esto con mi esposa, tengo esto con mis hijos. Señor, no lo quiero más porque dice tu palabra que esto no es de vos, esto es de la propia humanidad, no lo quiero más. Señor, ¿puedes limpiarme? ¿Y qué va a contestar el Señor? Sí quiero, sé limpio, pero implica morir y soltarlo. Dice la palabra, de hecho, el otro día leía un pasaje y en el Padre Nuestro que enseña el Señor, nos enseña a morir totalmente, porque dice que el Señor, en una parte ya avanzada, dice, Señor, perdona nuestras ofensas, así como que. Tremendo. Señor, perdóname mis pecados, así como yo perdono que Él me dañó, que Él abusó de mí, que Él me estafó. Señor, perdóname, así como vos me guías a perdonar. Es fuerte decirle al Señor, perdóname, y seguir, no, Señor, como el rey, que perdonó a su siervo y el siervo no quiso perdonar a su compañero. ¿Y qué hizo el rey? Lo volvió a llamar, ahora no te perdono nada. Si recibimos el amor del Señor, también recibimos la capacidad de perdonar. Lo que tenemos que tener de nosotros mismos es querer soltarlo. Dejar que el diablo no te robe más en ese sentido, que no te domine más. Señor, ayúdame, limpiame. Señor, quizás no lo puedo perdonar hoy, pero sí lo quiero perdonar porque tu palabra dice que lo tengo que perdonar y yo lo quiero perdonar, pero no puedo y el Señor te va a ayudar. Y el Señor te va a ayudar y Él va a hacer la obra. En lo espiritual no hay tiempo, en lo espiritual no existe el tiempo cronológico porque el Señor es un Dios eterno. Lo que importa es ir al lugar y pedirle al Señor, al lugar santísimo, a la intimidad y pedirle al Señor que te restaure. Y Él hace la obra. Él empieza. Quizás lleva un tiempo ver los frutos, pero hoy, si en este momento empezás aquello que el Señor te empieza a traer en tu mente, a soltarlo y entregárselo, hoy te vas a ir de este lugar en esas áreas que el Señor te marcó restaurado. Hoy te vas a ir en victoria. Hoy el Señor te va a mostrar lo que aún no fue entregado y se lo vas a poder entregar. Decile hoy al Señor, decile, Señor, vos sabés que ahora tengo estas situaciones, tengo este carácter, tengo esto que a ti no te agrada y a los demás tampoco y yo no lo quiero más. Hoy decíselo en tu mente y el Señor lo toma. Hoy entregáselo al Espíritu Santo y Él hace la obra. Como segundo punto, el primero es ver las situaciones del pasado. Eso que era de tu padre, soltalo. Eso que era de tu madre que venía así, las relaciones, Señor, ya te lo entrego. No lo quiero más porque eso se corta en la cruz del Calvario. El segundo es que la reconciliación con Dios es fundamental para vivir en su plenitud. Dijimos que tenemos que tener un pasado sano para poder vivir un presente. Y si hoy no vivimos el presente como el Señor quiere que lo vivamos, es porque hay cosas del pasado que nos atan. Se las vamos a entregar. La segunda es que, entregándosela al Señor, ¿qué hago con el presente? Para tener una identidad sana, del pasado recibí variables, ¿y qué hago con esas cosas que viví en el pasado hoy? ¿Cómo las administro? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me desempeño? Vamos a leer, le voy a pedir a Sofía que ponga 2 Corintios 5, 19 al 20, y dice así, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hoy es necesario que empezamos a vivir una vida en plenitud y reconciliada con Dios, porque Dios se reconcilió con vos. Dios está reconciliado con vos, no tiene nada. Desde el momento que le pediste perdón, no tiene nada con vos, está reconciliado, quiere tener comunión con vos, pero obramos muchas veces humanamente, como que recibimos el perdón de los demás, pero no queremos tener la relación. Como un hijo que le falla a su padre, le roba o lo maltrata y se va de su casa y después viene con la cabeza agacha y el padre le dice, bueno, sí, está bien, lo perdono, que vive en casa, que duerma, que coma, pero si él está en la mesa, yo voy a estar en la cocina y si él está en la cocina, me encierro en el baño porque lo perdono, pero no quiero tener relación. Oh, ¿pasa eso?
Lo hemos escuchado un montón que pasa eso. Entonces, pero Dios no es así. Dios nos perdona y quiere tener relación. Y la relación pasa en la comunicación. Si vos querés el día de mañana no vivir el presente que vivimos hoy, tenemos que empezar a tener una relación con Dios. Tenés que empezar a comunicarte con Dios, a hablar con Dios. Sin relación, sin comunicación no hay relación. Sin comunicación no podés saber cuál es la voluntad de Dios para que vos vivas tu vida hoy. No podés saber cuáles son las áreas que tenés que entregar. No se puede saber las bendiciones que Dios te da si no hay comunicación con Dios. Por ejemplo, David fue un hombre de guerra tremendo, un hombre que amaba al Señor. Leemos los Salmos, un hombre consagrado al Señor. Dice que un día va a una campaña, cuando vuelve, Amalek había pasado y le había robado todo. Le había robado la esposa, le había robado la familia, le había robado los bienes. Ellos eran hombres de guerra, como hoy sabemos que en las guerras se hacen atrocidades. Imagínense lo que pudo haber pasado por la cabeza de esos hombres. Y no solamente que a él, sino que al pueblo. Y después el pueblo dice que lo quiere matar. Entonces David podría haber tranquilamente, y se sentía así angustiado, menospreciado, herido, pero David tenía comunicación con Dios. Y dice que en ese momento se fortaleció. Dice, pero David se fortaleció en Jehová. Le preguntó Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Los voy a seguir? Sí, anda a seguir lo que lo vas a alcanzar, le dice el Señor. Y el Señor le dio la victoria. ¿Pero por qué? Porque en la intimidad con el Señor estás en comunión con Dios. Y cuando estás en comunión con Dios y Dios te habla, le empezás a creer de una manera poderosa, de una manera diferente. Hoy quizás sabemos que está Dios. Y hoy sabemos que Jesús hace la obra. Pero si tenés más comunión de la que hoy tenemos, es lo que te va a marcar para que tu vida y mi vida también cambie. La intimidad con Jesús te va a llevar a tener su identidad. ¿Cómo uno adquiere identidad? ¿Cómo cada hijo adquiere identidad de una persona? Porque Malena o Camila va a tener ciertos rasgos míos, ciertos rasgos de la madre. Después las situaciones de la vida la van a ir formando. Después, también podemos decir, bueno, en la iglesia, y si nos invitan a predicar y no voy a tener todo, pero alguna cosa del pastor o orar como la pastora, algo me va a salir porque lo recibimos y somos ministrados y adquirimos identidad. De hecho, hay un ejemplo muy claro, y yo siempre le comento a Damaris, hay ciertos adolescentes cuando oran, yo la veo a Jael orando, se levantan y ora a Jael y reciben esa identidad de guerrera y de poder pararse y orar así porque pasan tiempo. Si vos querés tener la identidad plena de Jesús, tenés que pasar tiempo con Jesús. No hay otra manera. No hay una varita de Harry Potter y ¡pum! Cambio. Tenés que pasar tiempo con el Señor. Tenés que pasar tiempo. Parece gracioso, pero es así. Y vas a recibir. Y hay cosas que con nosotros y con las personas recibimos. A mí me pasó esto. Por ejemplo, yo en mi casa recibí de mis padres ciertas cosas no las quiero, no las quise nunca, pero cuando entré a trabajar, empecé a trabajar con un hombre judío que había estudiado en Londres y aun cuando se enojaba era un señor. Y digo, bueno, yo quiero esto. Entonces pasaba tiempo con esto. Después cuando fui al instituto, pasaba tiempo empecé a ver lo que no tenía y que otras personas tenían y a pasar tiempo con esa persona para también adquirir. Con el pastor Herrera también adquirí consejos, con el pastor Eduardo quiero ir siempre que va a algún lugar para recibir a ver cómo se mueve, cómo hace, como el otro, porque uno no lo tiene y lo adquiere. El Señor también te lo da por gracia, pero muchas cosas también se adquieren estando. Si vos querés reflejar a Cristo, la autoridad de Cristo, la unción de Cristo, pero sobre todo el carácter de Cristo, tenés que pasar tiempo con Cristo. Tenemos que pasar tiempo, disponernos, apartar tiempo y empezar a apartar tiempo con el Señor. Porque dice la palabra que el diablo viene a robar, matar y destruir, pero cuando estamos reconciliados con el Señor, podemos dar la orden de restitución para que sea devuelto todo lo robado. David no obtuvo solamente lo que le robaron, ya obtuvo más. ¿Pero por qué obtuvo más? Porque fue y estuvo con el Señor y el Señor le dijo, bueno, andá, te robaron, andá y lo vas a buscar. Vos estás con el Señor y te está robando el enemigo, tenés que pasar más tiempo y pedirle al Señor la guía para pararte frente al enemigo, porque dice la palabra que resistás al diablo y él huirá de vosotros. No significa, me robó el diablo, Señor, lo acuso. No, dice que lo resista. Someteos a Dios, dice previo. Somete a Dios, resistí al diablo, no dejes que te robe. ¿Y pero cómo lo resisto? Bueno, pasá tiempo con Jesús. El Señor lo resistió al diablo. Vete de aquí, Satanás, apártate de mí. Aun cuando escuchó que hablaba por medio de influenciándolo a Pedro, apártate de mí, le dice el Señor. Y vos cuando veas, a veces no vemos los ataques del enemigo porque nos falta experiencia y esa experiencia te la da el Señor cuando venís. Dice Isaías, capítulo 42,
Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Y ya voy ahí terminando con esto. Capítulo 42, versículo 22, dice, con respecto a esto que estábamos hablando, mas este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. El pueblo del Señor, Israel se había apartado del Señor y por causa de apartarse del Señor y la mayoría del pueblo se había apartado, empezaron a venir diferentes ataques de los enemigos y los iban saqueando, los iban robando, los iban sitiando. Había cosas tremendas, pero no había quien diera la orden, dice, de restitución, quien se plantara, porque se habían apartado del Señor. Entonces hoy nosotros tenemos la identidad de Cristo. Hoy es el tiempo de que aquello que el Satanás te robó en el pasado, te sea devuelto. Cuando vos recuperás la relación con el Señor, recuperás el ministerio, recuperás lo económico, recuperás lo que te está siendo robado en tu familia, recuperás lo que te está siendo robado en la salud, esas enfermedades que vienen, que la mayoría son, no todas, pero muchas son a causa de temas espirituales. Te pasó una angustia tremenda, el enemigo te robó la paz, te vino un pico de estrés y de ese pico de estrés se desató un problema muscular, se desató esto, el otro. Hemos cansado de escuchar ese tipo de situaciones. Y porque el enemigo te roba la paz y te roba todo, pero cuando tenés la identidad de Cristo y estás centrado en la paz y estás en relación con el Señor, empezás a recuperar todo lo que el enemigo te había robado y a ejercer autoridad sobre lo que es tuyo. Hay cosas que vienen de la prueba, es verdad. Hay cosas, yo siempre digo lo mismo, el Señor me dijo no vayas a entrenar, no hagas más taekwondo, puedo hacer cualquier deporte hoy porque me operé y menos taekwondo, no haga más este tipo de cosas. ¿Y qué hizo el cabezón? Hizo taekwondo, se le cortó los ligamentos, le digo, bueno, Señor, yo sé que vos me podés sanar. No va a afectar a mi fe si me sanás o no me sanás, pero me gustaría que me sanara, porque yo sé que vos sos un Dios que sanás. Y lo primero que siento del Señor es me dice, bueno, si yo te sano, ¿vos vas a seguir a volver a entrenar? No, ¿cómo voy a volver a enseñar, Señor, si vos me sanás? ¿Vos vas a seguir a volver a entrenar? Me dijo. Y me puse a pensar, y sí, seguramente sí vaya, porque me gusta mucho. Me dijo, no, bueno, me operé, puedo hacer lo que quiera. Deporte que sea, menos taekwondo. Entonces, pero bueno, esa es una cuestión aparte de prueba. Pero hay cosas que no, que vienen enfermedades y situaciones porque el enemigo se mete en tu vida a robar. Que aunque no te metas con el diablo, él se va a meter igual. Porque aún con Cristo vino a tentarlo en su identidad. Cada una de las tentaciones fue un ataque a su identidad. Y cuando viene el enemigo va a querer desestabilizarte de tu identidad. Lo que vos tenés que hacer es, una vez entregado el pasado y restaurado, hoy vivir en una constante relación con el Señor y tomar autoridad sobre lo tuyo. Entonces no lo vas a dejar al diablo que te robe más, porque te vas a parar y le vas a decir, diablo, ahora te vas en el nombre de Jesús, porque yo estoy sometido al Señor y ahora me estás robando la familia, ahora en el nombre de Jesús la devolvés. Me estás robando en lo económico, bien, en esta salud, Señor, te la entrego a vos, pero en el nombre de Jesús clamo y voy a clamar y voy a ver la mano del Señor obrando. Pero lo empezás a vivir cuando estás con el Señor. ¿Cuándo se levantó David? Cuando se fortaleció en el Señor y recibió la guía del Señor. Entonces, hoy es el día que tenemos que empezar a procurar irnos de este lugar entregándole todo al Señor, pero también irnos de este lugar procurando, Señor, voy a vivir una vida de comunión más profunda. No es que hoy no las tenga, no estoy diciendo que hoy no las tenga, es que quizás si yo me veo en mi vida, lo que hoy tengo y lo llevo delante del Señor, le digo, Señor, la verdad que puedo dar más. Señor, llévame a dar más. Señor, llévame a dar más. Te voy a pedir que te pongas de en pie. El tercer punto era de esta prédica, era la consolidación del futuro. Pero si vos te plantás, así como hoy podés reflejar cosas buenas o cosas malas, porque lo viviste en el pasado, y las malas se las entregamos al Señor y no las queremos más, así si hoy procurás la reconciliación con el Señor, vas a consolidar el futuro. Si vos en el futuro querés vivir muy diferente a lo que estás viviendo hoy, tenés que hoy empezar a cambiar para empezar a ver en el futuro la mano del Señor. Hoy el Espíritu Santo nos está enseñando su voluntad. Él quiere que seamos bendecidos, que vos y yo seamos bendecidos. Pero más allá de todo esto, quiere que tengamos la identidad del Señor. Quiere que muramos a nosotros mismos y empezamos a decir, Señor, como decía el apóstol, viví vos
Yo no quiero vivir más, Señor, así. Viví vos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si estás cansado, es hora de morir y deja que en tu vida viva Cristo. Si estás agobiado, deja de vivir, no te esfuerces más, deja que viva Cristo. Si estás lleno de gozo, estás bendecido, esa es la señal para dejar que viva Cristo. Dice en Colosenses que a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio entre los no judíos, y es que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. No es vos viviendo tu vida, es que dejes a Cristo vivir tu vida y vas a ver la gloria del Señor. Esa es la esperanza de gloria. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre amado, ahora, que tú nos traigas a memoria, Señor, lo que te tenemos que entregar, aquello que aún todavía nos domina, aquellas situaciones que todavía, Señor, están presentes. No las queremos más en nuestras vidas. No las quiero más, este carácter, Señor, que no te agrada, Señor. Estas palabras, Señor, que, Señor, perturban el testimonio. Digo que soy cristiano, pero me escuchan hablar, Señor, muchas veces porque se me escapan las palabras o me supera el enojo, Señor, y eso no te glorifica. Señor, no lo quiero más. Señor, no quiero más, Señor, estar hasta aún llenando el vacío de mi ser con personas. No quiero más, Señor, sentirme gozoso, Señor, cuando están mis hijos y cuando no lo están, Señor, sentirme triste, sino que me quiero sentir gozoso porque estoy con vos, Señor, y a ellos ministrarlo. No quiero sentirme más atado a una persona, Señor, sino que la única persona que me quiero sentir atado, Señor, es a ti, Señor. Es a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, Señor, a ir a la intimidad contigo, a orar, Señor, a intensificar, Señor, el tiempo para recibir de ti, Señor, la guía, la identidad, Señor, la forma en que debo vivir. Señor, ayúdame a disponer el tiempo para orar. Ayúdame, Señor, a disponer el tiempo para estar en comunión, Señor. Hoy hay tiempo, Padre amado, pero sabemos que tú vienes pronto. Señor, hoy queremos entregarte nuestro pasado. Señor, ser restaurados en plenitud. Ve mostrándonos, Señor, para que este edificio siga siendo edificado. Señor, queremos vivir hoy en relación con el Espíritu Santo. Señor, queremos hoy consolidar nuestro futuro, Señor, porque sabemos que lo que vivimos hoy lo vamos a cosechar mañana. Y hoy queremos sembrar, Señor, en ti. Queremos que tu Espíritu Santo también se derrame en nuestra tierra. Te amamos, te bendecimos, Señor, y queremos ser ministrados por tu presencia. Seguimos, Señor, adorándote, clamando, Señor, y tomamos este tiempo, Señor, para entregarte toda situación y al cruzar el umbral de esta puerta, Señor, salir restaurado y en victoria. Ya que el diablo no nos robe más, Señor, que sometidos a ti, Señor, con identidad victoriosa como la que tú nos das y de vencedor como la que tú nos das porque tú venciste, Señor, así podamos manifestarnos, así podamos vivir, Señor, así podamos glorificarte. En el nombre de Jesús de Nazaret.